Tenemos aquí otro problema donde, al igual que en todos los demás problemas, lo primero que debemos hacer es un planteamiento. El planteamiento va a obedecer a lo que dice el enunciado, donde tenemos que buscar algunos puntos, comas, verbos que nos lleven a una asignación, que me lleven a una relación, donde en esta relación voy a estar buscando operaciones básicamente y esto me va a llevar a fórmulas. En la asignación, aquí voy a tener datos, ya que tenga el planteamiento, voy a un procedimiento, donde ese procedimiento obedece propiamente a la aplicación de la aritmética y del álgebra, y luego doy respuesta a la pregunta, bajo el contexto que me está mencionando el enunciado. Bueno, aquí me está diciendo que hay un tren que sale de la estación de Atocha en Madrid, dirigiéndose al norte. Dirigirse hacia el norte me está dando un contexto de posición, por lo tanto, aquí voy a tener también un contexto, pero este contexto va a ser de posición. Bajo el contexto de posición, yo puedo entonces escribir que hacia el norte va a ocurrir algo. Y eso es que sale un tren dirigiéndose al norte. Entonces ya estamos en un contexto de posición que es hacia el norte. Y me dice que 3 horas más tarde un segundo tren sale de la misma estación dirigiéndose al sur. Entonces ya tengo el contexto que es norte, pero también debo de agregar un contexto que es el sur, es dirigirse hacia el sur. Bueno, estas dos partes del enunciado, dirigiéndose al norte y dirigiéndose al sur, me llevan a un contexto, pero en este contexto debo de escribir qué es lo que pasa cuando me dirijo al norte y qué es lo que pasa cuando me dirijo al sur. Dice, 3 horas más tarde, un segundo tren sale de la misma estación dirigiéndose al sur. Eso quiere decir que si son 3 horas más tarde, lo que ocurrió es que el tiempo que lleva el del norte, pues ya lleva 3 horas. Hacia el sur apenas salió. Aquí yo ya llevo entonces 3 horas para tener una relación entre estos dos contextos de posición. Un segundo tren, 3 horas más tarde. Y ya ubiqué esto, donde el tiempo son 3 horas. Y que se le asigna del norte porque el que se ve después fue del sur. De la misma dirección hacia el sur. Y viajando 50 km por hora más rápido que el primero. Por lo tanto, aquí voy a tener una velocidad del tren del norte, pero aquí también voy a tener una velocidad del tren del sur. Y esa velocidad del tren del sur me está diciendo que es 50 kilómetros más rápido que el primero. Por lo tanto, es 50 kilómetros por hora más rápido que la velocidad que el tren que se está desplazando hacia el norte. Bueno, luego me dice 4 horas después de la salida del segundo tren. Eso quiere decir que bajo el contexto de tiempo, ahora ya no van 3 horas, sino ya pasaron otras 4 horas. Por lo tanto, ahora sí, ya viajó 4 horas después de la salida del segundo tren. Este es el primer tren que sale, el que va al norte. Este es el segundo tren que sale, el que va al sur. Y ya no van las 3 horas, sino ahora ya van un tiempo de 7 horas, 3 horas, que fue después. Sale primero 3 horas después sale del sur, pues llevamos 3, y 4 horas más tarde, ahora sí ya el del sur lleva viajando 4 horas, el del norte lleva viajando 7 horas. Las dos máquinas están separadas a una distancia de 580. Eso sí ya me lleva a una relación. Eso quiere decir que la distancia que lleva recorrido el tren del norte más la distancia que lleva recorrido el tren del sur son 580 kilómetros. Fíjense cómo aquí escribí una relación de las dos basándome en las condiciones que el norte y el sur son sentidos opuestos bajo la misma dirección. Recordemos que la dirección es el eje sobre el que se mueve y el sentido es hacia un lado o hacia el norte, hacia el otro. Entonces ya puedo decir que en ese contexto, en una suma lineal, si este viaja una distancia y esta otra distancia, al hacer la suma, puedo escribir la distancia que están separadas, que son 580 kilómetros. Y ya me hacen una pregunta referida al problema.
Si ustedes observan, aquí hay que agregar algo. Debido a que tengo velocidad, a que tengo tiempo y a que tengo distancia, debo de hacer uso de lo que me han enseñado en física. Entonces me voy a apoyar de las fórmulas de física para tener la asignación bajo el contexto de posición, donde uno se va hacia el norte y se va al sur. Nosotros sabemos que en física la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, la distancia la voy a calcular como la velocidad por tiempo. Aquí hay una división, la operación inversa es la multiplicación. Eso implica que entonces ya puedo tener la relación, la fórmula basado en este contexto. Por lo cual, la distancia del tren del norte va a ser una velocidad por un tiempo. En el tren del norte yo tengo una velocidad que se llama Vn y un tiempo que se llama 7. Y para el tren del sur yo tengo una velocidad que es la del norte, 50, y tengo un tiempo que es 4. Bajo esto y aplicando la fórmula en esta relación, entonces yo puedo escribir que la distancia del norte es la velocidad del tren del norte multiplicado por 7, que es tiempo, y le voy a sumar la distancia que lleva recorrido del sur, que es velocidad por tiempo, bajo la fórmula de física, donde aquí es la velocidad del tren del norte más 50 kilómetros, porque nos dicen que va 50 kilómetros más rápido, pero aquí viaja un tiempo de 4 horas para darme un total, una distancia de 580 kilómetros. Entonces, observen cómo aquí la asignación y la relación tuvo que verse dentro del contexto de posición. Por eso ubiqué el norte, ubiqué el sur y las características del tren del norte, lo que sucedía para el tren del norte y lo que sucedió para el tren del sur. Uniendo esto con la relación que me dice de 580 kilómetros, basándose en una fórmula de física. Y entrando propiamente al procedimiento que es álgebra, este por este, sabemos que primero se escriben los coeficientes, luego se escriben las variables, entonces este es un 7 por la velocidad del tren del norte, más, aquí hay una multiplicación, y en el contexto de multiplicación, de la operación multiplicación, tengo una multiplicación que se va a distribuir sobre el primer sumando y sobre el segundo sumando, por lo tanto, la multiplicación me lleva a un 4 veces la velocidad del tren del norte, más un 4 por 50 que me da un 200, y eso es 580. Sabemos que por operaciones puedo sumar términos semejantes, estos son términos semejantes, llevándome a un 11 veces la velocidad del tren del norte más 200 es 580. Como ya se acabaron las operaciones, me voy a operaciones inversas. Aquí va una suma, la operación inversa es una división. Eso quiere decir que 11 veces la velocidad del tren del norte me da 380. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, la velocidad del tren del norte es 380 sobre 11. Hago la operación de este lado y entonces tengo un 380 que lo tengo que dividir entre 11. Si lo divido entre 11, aquí me toca de a 3, 3 por 1, 3, para 8 son 5, 3 por 1, 3, para 3 son 0, bajo el 0, me toca de a 1, igual, 1 por 1, no es que es 11, disculpen, entonces aquí debe ser un 4, 4 por 1, 4, para 10 son 6, llevo 1, 4 por 1, 4, con el 1 que lleva es 5, para 5 es 0, escribo el punto decimal, escribo un decimal adicional, aquí me toca de 5, 5 por 1, 5, para 10 son 5, llevo 1, 5 por 1, 5, con el que lleva son 6, para 6 es 0, bajo el siguiente 0, ahora va a tocar de un 4, 4 por 1, 4, y 6 son 10, llevo 1, 4 por 1, 4, con el que lleva es 5, para 5 es 0. Eso implica que la velocidad del tren del norte debe de ser 34.54, lo cual es una velocidad baja, pero pues algunas veces hay que viajar a esas velocidades. Por lo tanto, me dice calcular la velocidad de cada tren. Eso implica que lo que debo describir es que el tren
que viaja al norte, lo escribo, doy respuesta de acuerdo con el problema, viaja a 34.54 kilómetros por hora y el tren que viaja al sur, aquí ya como que no se oye lindo el contexto, el tren porque viaja, ya son dos palabras idénticas utilizadas. El tren que va al norte viaja 34 kilómetros por hora y el tren que va al sur viaja si este era 34 y el otro va a 50 kilómetros por hora más rápido, entonces este tiene que ir a 84.54 kilómetros por hora. Entonces, lo que se vio en este problema es que la asignación y la relación se tiene que ver bajo un contexto de posición, y en ese contexto de posición debo de escribir lo que va hacia una posición que es norte, otra la que es el sur, y de ahí ver que hay una relación. Esta relación sí me lleva a una ecuación donde me debo de apoyar de una fórmula de física.